Saludos, buenas tardes. Gracias a cada uno de nuestros amables televidentes por sintonizar el espacio Algo Más que Vivir a través de BTV Canal 32. Dios nos da la oportunidad de llegar a todos ustedes cada sábado a partir de las 5 de la tarde, siempre recordando que vivir es mucho más que un simple existir y que es el mejor regalo, por lo que debemos procurar no permitir que nada ni nadie haga de nuestra vida algo miserable. A través de este espacio, siempre con interesantísimas orientaciones médicas, cada sábado con invitados de lujo. En la tarde de hoy me acompaña una persona de verdad que para mí es muy grato recibirle en este set. Es una persona que goza de la admiración, yo diría, de todos los dominicanos, aunque siempre los abuelos nos decían, usted no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero yo creo que él le cae bien a todo el mundo por su calidad humana, por el gran profesional que es su preocupación por los más necesitados. Es tanto así que cuando presentó un proyecto, que fue uno de los que encabezó este proyecto y se lo presentó a un gobernante, a un presidente, el presidente le dijo, usted lo que quiere es una plaza para los pobres, una plaza de la salud para los pobres. El doctor José Joaquín Puello con nosotros en esta tarde, médico neurocirujano, que estará conversando con nosotros. Esto va a ser una conversación, doctor, porque con usted hay tanto de qué hablar que no podemos detenernos en un punto fijo. Es imposible. Y todas las entrevistas que yo he visto también de usted han sido así. Siempre es como una fuente de conocimiento que tiene usted para compartir con todos los dominicanos. Y yo antes de salir al aire decía que me gozaba bastante de estos diálogos que yo le bauticé diálogos socráticos que usted tenía con un gran intelectual, un apasionado por el conocimiento como lo fue. Un gran lector. Un gran lector, sí, un lector voraz. Sí. Y él hacía las preguntas que pocas personas podían formular o se atrevían a hacer. Don Alvarito Albelo. Un gran hermano. Yo fui, ¿qué te digo? Yo fui padrino de su boda. Soy padrino de sus hijos. Hasta eso llegó la relación mía con Álvaro. Ido a destiempo, seguro que sí. Pero el país le debe mucho a Alvarito Albelo. Él creó una imagen interesante cambió la manera de hacer en radio. La comunicación pública. ¿No? Indiscutiblemente. Un gran ajedrecista también fue don Álvaro Albelo, un conocedor de la historia general. De deporte. Un gran cronista deportivo. Aquí yo creo que la República Dominicana ha gozado de grandes lumbreras. No sé si lo ha valorado oportunamente, porque en estos días recientemente se nos fue también otro grande, el ingeniero Ramón Alburquerque. También no solamente era un gran académico, sino un hombre dedicado a las mejores causas de este país. Qué lástima, cuando tú te pones a pensar que la enfermedad, una enfermedad cualquiera, de repente tú te encuentras bien, te hacen 2 análisis y aparece un tumor, una hemorragia en el cerebro, una lesión cardíaca importante. Por eso quizás comenzar nuestra conversación dándole gracias a Dios. Así es. En el caso mío, tú eres muy joven, pero en el caso mío, haberme permitido llegar hasta aquí ya es un gran logro. Yo tengo 85 años. Admirable. Y todavía, usted está como Charles Aznavour, que a los 94 todavía subía a los escenarios, porque todavía usted se levanta prácticamente a la misma hora a brindar cada vez un mejor servicio y a tratar de dejar este gran legado en la República Dominicana, porque usted encabezó el proyecto de la ciudad sanitaria, doctor. Bueno, ese era un tema largo. Mira, en la proyección humana hay como hitos que te marcan. A mí me marcó muchísimo. Primero haber nacido en un pueblo. Yo soy de San Juan de la Maguana. Que ahora usted dice que usted marroteaba mucho allá. Sí, todos los días. Y me bañaba en el río todos los días. Qué bueno era esa época inolvidable.
haber nacido en un pueblo, haber nacido de padres maestros y luego haber conocido el corazón realmente de la pobreza de la ciudad capital en el Hospital Morgan. A mí eso me marcó. Cuando yo llego a la universidad, yo apenas no había cumplido todavía 17 años, 16 años. Y vivir en un hospital público, yo viví en el hospital Morgan, y viví también en el Hospital Internacional. Y ver de cerca lo que la gente sufre. Sí. La gente no me lo cree. Cuando yo me fui al extranjero a estudiar, yo estudió nunca, en Oxford. Sí, y luego en Estados Unidos y Canadá, yo nunca pensé en volver. Lo juro por Dios, y esto no es ningún autoelogio, nunca pensé yo quedarme fuera del país, desde que yo me fui. Y pensaba además volver a mi hospital, al Hospital Morgan, y estar ahí, y que el hospital se engrandeciera, y contribuir junto con otros médicos, porque nadie llega solo. No, claro. Y ya lo decía Elías Walter Disney, que detrás del éxito de cada hombre y cada mujer hay muchas manos y muchos corazones. Sí, hay que llegar con todos. Sí. Hay que llegar con todos. Y esa idea la plasmo entonces con la ayuda también de muchas personas, el doctor Valdés y los grandes profesores de esa época. Yo también, Dios me permitió conocer a grandes médicos, Mayrenica Cabral Navarro, el doctor Valdés, el doctor Alejandro Capellán, el doctor Íñiguez. Entonces, en esa formación que yo tuve como estudiante de medicina, a mí me impresionaron muchísimo los profesores. Sí. Las cosas han cambiado un poco, no mucho, pero han cambiado un poco. Y siempre pensé que debía regresar y que esta bata que yo llevo puesta, porque vengo del hospital, esta bata que yo llevo puesta tiene que estar al servicio de los que más me necesitan. Sí. Eso me decía un viejo profesor en Inglaterra, cuando él decía: contéstenme quién es el mejor médico. El mejor médico es el que está disponible. Sí. No es su inteligencia. El que está siempre disponible. Ni el que estudió mucho, es el que está disponible. El que está disponible para salvar un niño que está enfermo, un niño con fiebre, un ser humano que comienza a tener un infarto cardíaco. Entonces, de eso se trata. Y yo quisiera pensar que Dios me dé los años que me vaya a dar para seguir disponible para los que me necesitan. ¿Cómo nace ese proyecto? Sin mérito. Esto es una cuestión de conciencia. Sí. Yo te quiero subrayar esa palabra porque es de conciencia. O sea, yo no siento que esto es ningún mérito. Esto es como un deber. Es algo que Dios de alguna manera puso en mi mente y para mí es obligado. Hasta tal punto, señores, y no me tomen a mal, el día que yo no voy al hospital me siento mal. Me siento vacío por dentro. O sea, esa es su vida. Esa es mi vida. Yo he pasado más tiempo en un hospital público que lo que yo he estado en mi casa. Yo he pasado más tiempo en un quirófano que lo que yo me he acostado en mi cama. Entonces a mí eso me llena y no me estoy autohalagando. Porque he dicho muchas veces, y lo repito aquí otra vez, nosotros los cirujanos y los médicos tenemos muchas estrellas en la frente. Es verdad, eso es verdad, salvamos muchas vidas. Esas son las estrellitas rojas, pero tenemos muchas negras de los errores que cometimos, de los pacientes que no pudimos salvar, de aquel paciente que pudimos hacer más por él y no hicimos, o por omisión o por comisión, a veces porque quizás no conocemos la enfermedad de un paciente, no hemos leído los últimos avances en la medicina y un paciente se nos va de la mano. Ese impacto emocional. No, terrible, te dura para toda la vida. Wow. Y te sueñas con eso, te sueñas con los pacientes que debiste haber hecho más o que cometiste un error. Eso es difícil que los médicos cirujanos lo confiesen, pero créanme, mis amigos, es así. Le preguntaba, doctor, el proyecto de Luis Eduardo Aybar, la ciudad sanitaria, ¿cómo nace? Bueno, nació en mis años que yo viví en el hospital, veía la precariedad con que vivían la gente del barrio María Auxiliadora. Realmente yo les puedo narrar a ustedes, bueno, escenas desgarradoras a mitad de la noche, cuando no aparece un medicamento, no aparece un instrumento. Hasta tal punto que yo tengo muchas anécdotas al respecto. Voy a decir una nada más. Sería por allá por el año, ya yo había regresado, sería 1975 por ahí. Me estaba ayudando uno de los residentes en un trauma severo del cráneo
y el paciente se chocó, se perdió mucha sangre y no teníamos sangre. El ayudante me vino muy tarde en la noche, serían cerca de las 2 de la mañana. Ese muchacho, que ahora es un gran cirujano, me dijo que se sentía mareado y yo le dije que se saliera del quirófano. Él volvió unos 35 minutos después con una pinta de sangre. Era de él. ¡Wow! Era de él. Su propia sangre. Se sacó la sangre. Entonces, eso revela hasta dónde puede llegar un médico comprometido con su profesión. Y eso tiene un correlato, obviamente. El correlato es que si usted no está dispuesto a sacrificar su vida, su familia, sus placeres, los días de ocio, los días de lectura, no estudie medicina, por favor, haga otra cosa. Se requiere de mucha vocación y esfuerzo. Mucha vocación. La medicina es una vocación, es una vocación que tú adquieres tempranamente en la vida. Tus profesores te ayudan, los valores fundamentales de la casa. Créanme, señores, los padres son claves en la vida de nosotros los médicos, o sea, cómo ellos nos van llevando hasta que uno encuentra su vocación. Sí. Y eso es invaluable realmente para nosotros los que estudiamos medicina. No critico al que hace otra cosa, sí, claro, porque el mundo es diverso. Y así surgió la idea. La idea fue tan larga que nosotros llegamos a celebrar los 15 años de la idea sin tener el primer Picasso. Con una velita y un bizcocho. Doctor, déjelo en este punto para irnos a la pausa y al regreso retomamos el tema para que nos cuente el aniversario que ustedes celebraron sin el primer Picasso, prácticamente. Así. Pausamos. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera, para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, ay, que bella es nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Dale pa' los rincones, conociendo gente buena. Dale pa' los rincones, salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Transformamos un gran reto de ingeniería en una infraestructura de última generación. La nueva avenida ecológica conecta Jaina y Caucedo, garantizando seguridad y ahorrando tiempo y dinero. Trabajamos 24/7 en tiempo récord para descongestionar Santo Domingo Este y elevar tu calidad de vida. Más movilidad, más plusvalía, más desarrollo. Una promesa más cumplida. Presidencia de la República Dominicana. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que instituye el Código Procesal Penal, jornada que se extendió por 2 días consecutivos debido a los debates y modificaciones. El proyecto volvió al Senado, donde fue refrendado a unanimidad y ya fue promulgado por el Poder Ejecutivo. También el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó varias resoluciones de legisladores solicitando obras al Poder Ejecutivo para sus demarcaciones. Mientras que la vicepresidenta del organismo legislativo, Darueli de Asa, recibió una comisión de dirigentes sindicales para socializar la propuesta de los empresarios sobre la modificación al Código de Trabajo. Asimismo, la de Educación Superior, Ciencia y Tecnología recibió a funcionarios del MESIT y del CONADIS para socializar el proyecto de ley que busca la inclusión de la lengua de señas en ese nivel. En otro aspecto, la institución inauguró la temporada navideña con el encendido del arbolito, actividad encabezada por Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿La bola te pasa de largo? Si probaste distinta forma y nada funcionó, hay una opción médica que puede ser tu jugada ganadora. En Urología Láser Avanzada, el Dr. Pablo Mateo te ayuda a recuperar la confianza y volver a ser el MVP de tu historia. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que instituye el Código Procesal Penal, jornada que se extendió por 2 días consecutivos debido a los debates y modificaciones. El proyecto volvió al Senado, donde fue refrendado a unanimidad y ya fue promulgado por el Poder Ejecutivo. También el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó varias resoluciones de legisladores solicitando obras al Poder Ejecutivo para sus demarcaciones. Mientras que la vicepresidenta del organismo legislativo, Darueli de Asa, recibió una comisión de dirigentes sindicales para socializar la propuesta de los empresarios sobre la modificación al Código de Trabajo. Asimismo, la de Educación Superior, Ciencia y Tecnología recibió a funcionarios del MESIT y del CONADIS para socializar el proyecto de ley que busca la inclusión de la lengua de señas en ese nivel. En otro aspecto, la institución inauguró la temporada navideña con el encendido del arbolito, actividad encabezada por Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Señores, estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir a través de BTV, Canal 32. ¿Cuánto duran los proyectos a veces antes de ver la luz? Ese proyecto comenzaría por allá por 1988, hasta que llega en la presidencia del doctor Joaquín Balaguer, junto con el doctor Valdés y otro grupo de médicos, lo fuimos a ver. Y él dice, ustedes lo que quieren es una plaza de la salud para los pobres. ¿Qué hizo el doctor Balaguer? Nos donó el play que estaba detrás del Morgan. El terreno lo donó. Detrás del Morgan. Y 8 millones de pesos. Entonces comenzamos con 2 pisos, poniendo los bloques, que eran oftalmología y neurocirugía. En ese interregno, entonces el doctor Valdés, Eduardo Valdés, un gran médico dominicano, él muere. Y en una conversación muy rápida entre nosotros mismos, tomamos una decisión que, oigan mis amigos, ha sido una decisión clave, era hacerle un tercer piso, ¿para qué? Para las enfermedades cardiovasculares, que por cierto, son ahora la primera causa de muerte. Sí. Entonces, hubo ahí, por decirlo así, una visión a largo plazo de lo que debería ser entonces el Secanot y más adelante la ciudad sanitaria. Pasaron años y en una conversación, quizás la gente lo recuerda, y presentación del presidente Leonel Fernández en el 1996, él dice en su primer discurso ante las cámaras, ya poniéndole la banda presidencial, entre las cosas que vamos a hacer es un servicio de neurocirugía y de oftalmología y de cirugía cardíaca en el Hospital Morgan. Ahí comenzó ya la historia. ¿Quién hizo el primer edificio? El doctor Leonel Fernández, que es el Secanot de hoy. Pasan los años, llega el presidente Medina, que por cierto es sanjuanero. Medina
él había decidido quizás, yo no digo erróneamente porque fue de buena fe, era remodelar el viejo Hospital Morgan. Ajá. Hasta que yo me lo encuentro, gracias a Dios, en una comida, como los 4 o 5 días de ser presidente. Y ahí le pedí, ya abiertamente, y le dije, mire, presidente, en ese momento le dije a Danilo, siendo sanjuanero, no podemos remodelar, se ha gastado mucho dinero, vamos a hacer una ciudad sanitaria. Esa es la historia. Obviamente todo comenzó así. Sí. Él hizo hasta prácticamente dejó solamente por hacer un 60% del último hospital, que es el clínico quirúrgico, y eso entonces lo retoma el presidente Abinader. Okay. El presidente Abinader inaugura entonces el materno infantil de la ciudad sanitaria. ¿Qué es el más reciente? No, después de eso el más reciente es el último hospital, que él tuvo la gentileza, no digo inmerecida, pero la gentileza de ponerle mi nombre. Entonces hace el clínico quirúrgico, que es el más grande de todos los hospitales, que es el último. La ciudad sanitaria está terminada ya. Pero hay tecnología de punta. Yo estuve haciendo un recorrido por ese hospital y también se nos daba la información de que tiene el modelo o el diseño del hospital John Hopkins. Sí, es un modelo muy similar, sobre todo al interior del hospital. Lo que quiero decir con esto es que salas de operaciones inteligentes, pasillos enormes pasillos, mucho espacio. Entonces muy bien diseñado para poner como si fuera un submarino, compartimientos estancos, por ejemplo, quemados. Ajá. Es una unidad que está dentro del hospital, pero está aislada del trajín diario del hospital. Okay. Pero igualmente la unidad de hemodiálisis por igual, la gente de hemodinamia está en el 6º piso. El hospital está muy bien diseñado y por cierto, muy bien terminado de parte del gobierno actual con el ingeniero Carlos Bonilla. Carlos Bonilla, que nos dio un apoyo increíble. Ayer precisamente le daba las gracias porque él ya está fuera del servicio del MIBER. Y esa ha sido la historia. Pero el corolario, lo voy a decir aquí en muy pocas palabras, los hospitales nacen y crecen, pero se desarrollan. Nacen, crecen y se desarrollan como un niño. Lo que quiero decir con esto es que en muy poco tiempo el hospital quedará pequeño. Pero eso es inmenso, doctor. Sí, porque la demanda de servicios médicos es proporcionalmente a la población que va a recibir esa demanda. Y la demanda de la ciudad sanitaria, ¿quiénes son? Los más pobres. Los más pobres. Entonces, ¿cuál es la población más abundante? Los más pobres. ¿Cuál es la población más vulnerable? Los más pobres. ¿Y lo que más crece? Y son los que más crecen. Entonces, además de eso, situado en un barrio como el barrio María Auxiliadora, que no sé si ustedes saben, la gente que nos está viendo, que según el censo, nosotros, esa población ha aumentado exponencialmente. Sí. Nosotros vamos a llegar en muy poco tiempo a darle servicio aproximadamente de 2 a 2.5 millones de personas. Entonces, ese hospital situado en un barrio de alta vulnerabilidad. Me dice que es 0 pesos, 0 centavos el servicio allí. Para los subsidiados, claro. Para los subsidiados. Claro que sí. O sea, usted con su seguro. Y así tiene que ser, tiene que ser. O sea, los hospitales tienen que estar al servicio de los que más lo necesitan. Y además, 2 temas ahí que son de discusión pública. Uno es el tema de la humanización de los servicios. Sí. Hay que insistir en eso. Para mis colegas más jóvenes, señores, después usted se puso esta bata y va a un hospital público, usted tiene que pensar que ese niño que está frente a usted, o esa señora que está dando a luz, o este que tiene un infarto cardíaco, puede ser su hijo, puede ser su hermano, puede ser su esposa. Entonces, ese es un tema clave hoy día en la práctica médica, la humanización del servicio. La segunda palabra te va a sorprender y es la de la dignidad. El ser humano, mientras más enfermo está
necesita que se le trate con más dignidad. Ahí hay una relación directa. Hay que estar en los pantalones o en la falda de un ser humano con dolor para uno darse... Bueno, la gente que me está escuchando, que nos está viendo y que ha tenido enfermedades graves, ellos saben de lo que estoy hablando. A la gente hay que tratarlo con dignidad. Se dice que la palabra hospital viene de hospedaje. Sí, bueno, ese es del latín. Exacto, que tiene, entonces cuando usted va a hospedar a una persona debe brindarle un buen hospedaje. Así es, y es una buena inversión, una buena inversión. Yo le puedo decir un caso, por ejemplo, qué sé yo, como uno que tuvimos, de un muchacho que vendía pizza en Santiago. Su sueldo eran 7,000 pesos más propina. Rompe un aneurisma que hace una hemorragia cerebral en el cerebro y nosotros tenemos que tapar el aneurisma con unos pedacitos de metal que se llaman coils. Es como el rabito de un cerdo, ¿no? Así torcidito. Cada coil cuesta 35,000 pesos. ¿Usted se imagina? Él ganaba 7,000, más unos chelitos. Sí. Nosotros le pusimos coil por valor de más de 1.300.000 pesos. ¿Dónde lo iba a conseguir ese muchacho? Entonces, ese es el tema de la salud pública. La salud pública tiene que llegar a todos, pero tiene que llegar realmente con lo, yo no digo con lo último de la medicina, pero cubrir todo lo referente a la dignidad de ese ser humano que tú le vas a salvar la vida. Doctor, pero su especialidad es una de las más demandadas en la República Dominicana. ¿Aproximadamente cuántos neurocirujanos existen en el país? Digo esto por los accidentes de tránsito, doctor, y otras enfermedades. Pero tú sabes que debe haber un neurocirujano por cada 100,000 habitantes. Esa es más o menos la comparación que hacemos. Nosotros somos ahora 150 y tantos. Aquí viene el tema. ¿Hay menos neurocirujanos que psiquiatras? No, hay más psiquiatras que neurocirujanos, sí, mucho más. Pero en neurocirugía se sabe que se necesita uno por cada 100,000 habitantes. ¿Por qué? Para que ese muchacho que estudió neurocirugía durante tantos años, porque la carrera te toma entre 12 y 15 años, pueda practicar sus manos, operar, etcétera. Pero aquí viene también uno de los problemas que tenemos en la estructuración de dónde tienen que estar los médicos del país. Aquí hay ciudades grandes que no tienen un neurocirujano. Están todos concentrados en la capital o en Santiago. Pero ya ese es un tema de salud pública. En primer lugar, eso. En segundo lugar, que tiene que haber necesariamente un filtro de quienes van a estudiar neurocirugía. Y después que usted estudió y se graduó, que la mayoría de los muchachos que lo hacen pagan muy poco para ser formados en nuestra universidad estatal, aunque algunos van a las universidades privadas. Ese muchacho tiene que servir en donde más necesario sea él, ¿no? Entonces, ese es un tema de salud pública que hay que discutirlo con las escuelas de medicina, hay que discutirlo con el Ministerio de Salud, pero hemos avanzado, pero todavía falta camino por recorrer. La medicina ha ido avanzando en los últimos tiempos. Le voy a dejar una preguntita al aire para que al regreso usted pueda desarrollarlo. Se habla mucho de la inteligencia artificial hoy en día, y usted hablaba de salas inteligentes a propósito de esto hace un momentito. ¿Esto le facilita el trabajo a los neurocirujanos específicamente para este tiempo? Al regreso usted nos habla un poquito de inteligencia artificial con lo que tiene que ver con la neurocirugía. Pausamos. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, hay que bella en nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su
En la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Transformamos un gran reto de ingeniería en una infraestructura de última generación. La nueva avenida ecológica conecta Jaina y Caucedo, garantizando seguridad y ahorrando tiempo y dinero. Trabajamos 24/7 en tiempo récord para descongestionar Santo Domingo Este y elevar tu calidad de vida. Más movilidad, más plusvalía, más desarrollo. Una promesa más cumplida. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Transformamos un gran reto de ingeniería en una infraestructura de última generación. La nueva avenida ecológica conecta Jaina y Caucedo, garantizando seguridad y ahorrando tiempo y dinero. Trabajamos 24/7 en tiempo récord para descongestionar Santo Domingo Este y elevar tu calidad de vida. Más movilidad, más plusvalía, más desarrollo. Una promesa más cumplida. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. ¿La bola te pasa de largo? Si probaste distinta forma y nada funcionó, hay una opción médica que puede ser tu jugada ganadora. En Urología Láser Avanzada, el Dr. Pablo Mateo te ayuda a recuperar la confianza y volver a ser el MVP de tu historia. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que instituye el Código Procesal Penal, jornada que se extendió por 2 días consecutivos debido a los debates y modificaciones. El proyecto volvió al Senado, donde fue refrendado a unanimidad y ya fue promulgado por el Poder Ejecutivo. También el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó varias resoluciones de legisladores solicitando obras al Poder Ejecutivo para sus demarcaciones, mientras que la vicepresidenta del organismo legislativo En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera, para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir. Estamos conversando con el doctor José Joaquín Puello, médico del pueblo, muy conocido por todos nosotros. Su historia, señores, ha estado no solo en la parte de la medicina, ha estado ligado a la política, al deporte, porque usted fue presidente del Comité Olímpico Dominicano. Por más de 2 décadas. Por más de 2 décadas. Y tremendo trabajo, una gran impronta en ese servicio que le tocó brindar ahí, sí, que todavía se habla de esto. Sí. Pero algo muy importante, quizás algunas personas no sepan, no sé qué tiempo hace más o menos, quizás algunos muchachos ni habían nacido, digo, no hace tanto, usted fue candidato a la vicepresidencia por un partido, sí. Y en ese momento los números subieron como la leche, como la nata de la leche, sí. cuando se anunció, sí, que usted iba con Miguel Vargas. Yo siempre dije en ese momento que si en unas declaraciones usted lo dejaban hablar, Miguel no tenía nada que hablar, nada que buscar. Bueno, Miguel es un hombre estudiado, un gran gerente, pero bueno, una gran amistad con Miguel. No seguimos siendo muy amigos. Pero no es lo mismo donde usted habla, a donde podría, digo, no le quito mérito. Y yo creo que fue una muy buena elección en ese momento y todos esperábamos nosotros gozar o tener un vicepresidente como usted. La gente lo admiró, lo amó. Yo siempre se lo he agradecido a Miguel porque me dio la oportunidad de conocer una parte de la sociedad que yo no conocía bien o que no me imaginaba realmente, sobre todo de la pobreza
del sur profundo, de lo que la gente sentía, lo que la gente preguntaba. Y un signo, se lo voy a decir ahora, que me impresionó mucho, en los recorridos por el sur profundo, el saludo de la gente en la carretera no era así. Era abrazo. ¿Cómo era, doctor? ¡Ah! Desgarrador. Sí. Desgarrador. No te estoy saludando, te estoy pidiendo comida. Te estoy pidiendo comida. Ven a rescatarme. Entonces, de eso sí, para mí fue una gran experiencia hacerlo, aunque yo tuve mi sarampión político durante la época de Trujillo en la clandestinidad. También. ¿Usted fue una de las primeras personas que se enteró del ajusticiamiento? Yo pienso que del público normal, sí, yo debo haber sido la primera persona. Porque, ¿cómo fue eso, doctor? Bueno, Le digo que con José Joaquín hay tanto de qué hablar, señores. Con el doctor José Joaquín Puello hay tanto de qué hablar que uno quedarse en un solo punto sería no aprovechar el tiempo. Porque yo estaba de guardia esa noche, ya yo estaba en el 5º año de medicina y estaba de guardia en el antiguo hospital, era la Clínica Internacional, que era más o menos la extensión del viejo Hospital Internacional, que era un gran hospital, que ahora es el colegio evangélico. Sí. En México con Rosa Duarte, en esa calle de ahí. Y yo era el que estaba de guardia. Entonces quien recibe a Pedro Olivio Cedeño soy yo. Y no bien él entra herido, una herida ametralladora en el brazo izquierdo y la otra a la altura del sexto espacio intercostal izquierdo. Y entra con Marcelino Vélez, con el doctor Bienvenido García y el doctor Durán Barrera. Y Marcelino Vélez, sin yo preguntarle, me dice, acabamos de matar a Trujillo. ¿Qué edad usted tenía en ese entonces? Yo tenía 20 años, un niño. Traten de salvarlo. Debo decir también la segunda parte que me dijo, sálvenlo, no le hablen a nadie, no digan que está aquí, no llamen a la policía. Pero había que reportar a la policía. Me dijo que nos reportáramos, nosotros no nos reportamos. ¿Cómo nos salvamos los estudiantes que estábamos ahí? Bueno, por intervención divina. Debimos haber sido fusilados esa noche, ¿no? Sí. Y porque mañana a las 6 de la mañana, decía el doctor Marcelino Vélez Santana, estarán muertos todos los Trujillos. Esa es la historia, como te la estoy contando. Wow. Entonces, ser testigo de un evento como ese, que lo he narrado varias veces, a mí me ha marcado para toda la vida. Yo te lo estoy narrando y lo estoy viendo en mi pensamiento interior. A Pedro Olivio recostado del sillón de la mano izquierda del lobby, sangrando del brazo y sangrando un poco del pecho. Y después cuando lo volteé, un gran sangramiento en el riñón izquierdo. Mira, a propósito, antes de retomar la pregunta que nos fuimos, hubo una pregunta que en una ocasión le hizo don Álvaro Albero. A mí me sorprendió su respuesta. Me quedé pasmado, como dicen. Don Alvarito le preguntaba a usted que si era cierto, con eso cierto, ¿será cierto? Bueno, de que hay cosas que varían en el peso de una persona cuando muere. Sí, inmediatamente muere. Inmediatamente muere. Sí, inmediatamente muere. ¿Pesa más o pesa menos? Pesa menos, un poquito menos. Ahí ustedes hablaban del alma. Que es una curiosidad interesante. Sí. Ahora, el tema del alma, para nosotros los que hacemos ciencia, nosotros estamos muy claros dónde está. El alma está en el cerebro. Cómo está la conciencia, cómo está el pensamiento, cómo está el amor, cómo está el miedo, cómo está el pánico, cómo está la alegría, cómo está el placer. Todo está en el cerebro. El cerebro es el órgano, por así decirlo. Entonces, para nosotros los que hacemos neurociencia, nosotros estamos muy claros lo que significa este órgano tan extraordinario, que ha sido más que nunca bien estudiado. Ahora sí, sabemos cosas. Y eso se lo debemos al presidente Bush, al papá. Que fue el que, cuando era presidente, fue el que comenzó el programa del cerebro, el Brain Project, le decía, el proyecto cerebral.
invirtiendo miles de millones de dólares para estudiar el cerebro humano. Y por eso es que nosotros hoy día sabemos tantas cosas de este órgano tan aparentemente misterioso. Sí. No es tan misterioso hoy día. Sí. Sigue siendo, sí, todavía un órgano que hay que estudiarlo mucho. Einstein decía, con razón, que él podía entender, palabras textuales de Einstein, que él podía entender mejor el cosmos y la Vía Láctea que el cerebro humano. Y tenía razón. Sí, sí, Nosotros tenemos casi tantas neuronas como planetas tiene la Vía Láctea. La definición también de don Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal. Sí. Él usaba una palabra curiosa, que casi no lo usamos en español. Él decía, el cerebro humano es inextricable. Inextricable. Decía, una palabra que casi no usamos en español. Hay un fenómeno raro que la gente le pregunta si es mito o realidad. Los viejos del campo lo dicen de una manera, porque hay como un lenguaje científico campechano, yo diría, de que el que se va a morir mejora. Hoy en día se habla de la lucidez terminal. ¿Qué es eso, doctor? No, realmente no lo vemos. No, realmente no. Lo que sí sabemos en el momento de la muerte es que hay algunas enfermedades que sí le dicen al pensamiento interior que la muerte es inminente. Sí. Sí. Y una de ellas, se lo quiero decir como la gente lo dice, los pacientes lo dicen a nosotros. Los pacientes, sí. Es el infarto cardíaco. Signo de la muerte inminente. El paciente sabe que se está muriendo. Y eso se lo dice el cerebro. El órgano que bombea la sangre y que lleva la sangre para todo el cuerpo y la recoge después, está ya muriendo y el cerebro se lo dice. ¿Hay una comunicación entre el cerebro, sí, corazón hay un nervio, el nervio vago, va directamente del cerebro al corazón. Ese es el nervio del corazón. Entonces, en la hora de la muerte, yo he notado muchas cosas en mi vida profesional. Gente que muere en los últimos minutos desesperado. He notado de todo. Pero sí he notado también, y esto pudiera llamarse algo subjetivo, pero es lo que yo he visto, que también tiene valor científico. O sea, lo que uno ve tiene valor científico. Obviamente hay que probarlo, pero valor científico tiene. La gente muere como ha vivido. Sí, usted ha repetido mucho esa frase. Y esto me recuerda una frase de don Pepe Mojica, que hace unos meses murió. Un periodista le preguntó, ¿usted cree en Dios? Él le dijo, yo no creo, pero respeto a los que creen, porque he visto a mucha gente morir. Y el que tiene como esa fe, esa certeza, siempre lo he visto morir como más tranquilo. Sí, bueno, es el cuento de dos grandes escritores y filósofos franceses. Estaban en la calle en el Jueves Santo, un Jueves Santo, y pasó los dos eran ateos, y pasó la procesión de los cristianos, y uno de ellos se quitó el sombrero, hizo esto, y el otro le dijo, pero nosotros somos ateos, ¿y por qué tú saludas? Dice, no, un momentico. Él y yo no nos queremos, pero nos saludamos. Nos saludamos, sí. Ahora sí, doctor. La IA, como se conoce, y la neurocirugía, o la medicina en general. Sí. ¿Cómo ha venido esto a contribuir a los médicos y a la salud de los individuos? Digámoslo en una sola frase, el mundo ha avanzado en la inteligencia artificial. Esa es la primera reflexión, no hay ninguna duda de que hemos avanzado y la tenemos ahí. La segunda reflexión es esta, ¿llegó o no llegó la inteligencia artificial para quedarse? Sí, mis amigos, llegó para quedarse. Con la inteligencia artificial lo que tiene que pasar, y va a suceder, créanme mis palabras, va a suceder, es que va a ser controlada. Va a ser como el genoma. Porque el genoma, el G8, que son los 8 grandes países del mundo, tienen un acuerdo institucional o interinstitucional de que hay que controlar el genoma humano, porque si el genoma humano, ya que nosotros lo sabemos los 3.000 genes que tenemos, y qué podemos hacer con ellos, si
una situación como es, un descubrimiento como ese se descontrola, es posible hacer mucha maldad al género humano. Sí, entonces, eso está controlado. Yo espero que con la inteligencia artificial suceda lo mismo. Hay que controlarlo. Hay temas interesantes en medicina, y lo voy a decir tal y como lo estamos viviendo. Primer tema, la inteligencia artificial, cuando recibimos los análisis de laboratorio, los interpreta mejor que nosotros. ¿Cómo? Eso está probado, estoy hablando basado en evidencia. La segunda evidencia es interesante. Tanto alimentamos nosotros la inteligencia artificial con los procedimientos radiológicos que la inteligencia artificial fusiona la radiografía simple, la tomografía, la resonancia magnética y todos los métodos diagnósticos los fusiona, por lo tanto los entiende mejor que nosotros. Y pudiera en el caso, y esto es un caso real, la inteligencia artificial pudiera detectar, por ejemplo, un tumor del cerebro más rápidamente que el radiólogo. O sea, el pronóstico es más preciso. Así es. Ahora bien, ¿quién alimenta la inteligencia artificial? El ser humano. El ser humano. Sí. Hay cosas que suceden, y a mí me han sucedido, de que cuando tú le presentas los síntomas de un paciente a la inteligencia artificial, tú estás alimentando a esa máquina para que te responda por lo que tú has alimentado. Sí. Y se puede equivocar. Bueno, tenemos una nueva pausa. Que por cierto, a mí me ha pasado. Tenemos una nueva pausa al regreso. Creo que estaremos ya en los minutos finales, ¿verdad? Pausamos. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que... te abrazan con su encanto y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Dale pa' los rincones, conociendo gente buena. Dale pa' los rincones, salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Transformamos un gran reto de ingeniería en una infraestructura de última generación. La nueva avenida ecológica conecta Jaina y Caucedo, garantizando seguridad y ahorrando tiempo y dinero. Trabajamos 24/7 en tiempo récord para descongestionar Santo Domingo Este y elevar tu calidad de vida. Más movilidad, más plusvalía, más desarrollo. Una promesa más cumplida. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. ¿La bola te pasa de largo? Si probaste distinta forma y nada funcionó, hay una opción médica que puede ser tu jugada ganadora. En Urología Láser Avanzada, el Dr. Pablo Mateo te ayuda a recuperar la confianza y volver a ser... La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que instituye el Código Procesal Penal, jornada que se extendió por 2 días consecutivos debido a los debates y modificaciones. El proyecto volvió al Senado, donde fue refrendado a unanimidad y ya fue promulgado por el Poder Ejecutivo. También el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó varias resoluciones de legisladores solicitando obras al Poder Ejecutivo para sus demarcaciones. Mientras que la vicepresidenta del organismo legislativo, Darueli de Asa, recibió
recibió una comisión de dirigentes sindicales para socializar la propuesta de los empresarios sobre la modificación al Código de Trabajo. Asimismo, la de Educación Superior, Ciencia y Tecnología recibió a funcionarios del MESIT y del CONADIS para socializar el proyecto de ley que busca la inclusión de la lengua de señas en ese nivel. En otro aspecto, la institución inauguró la temporada navideña con el encendido del arbolito, actividad encabezada por Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Estamos de regreso ya en los minutos finales del espacio Algo Más que Vivir. Hay algo que yo deseo que no se me quede, doctor. En España están buscando restringir el uso de dispositivos a los adolescentes. Sí. Por lo menos hasta los 16 años, tenerle una restricción. ¿Qué tanto afecta el cerebro el uso continuo de los dispositivos en los menores? Sí, en el mecanismo del aprendizaje. ¿Lo entorpece? Se entorpece, y lo entorpece de mala manera. De hecho, una de las... Eso ya está comprobado. Sí, comprobado. Una de las, quizás de las conclusiones de esta conversación tan agradable contigo, es que pienso que el Ministerio de Educación debería prohibir esos dispositivos electrónicos en las escuelas. El niño aprende mucho más con el maestro y con la enseñanza del cuaderno, del libro en sus manos, que con los dispositivos electrónicos que se usan. Y para comprobar esto que estoy diciendo, este acerto que estoy diciendo, ya eso se comprobó en Japón y los países nórdicos. Corea también. Definitivamente prohibieron el uso de los dispositivos electrónicos en las escuelas y han notado un cambio sustancial en el aprendizaje de los niños. Y en la conducta, doctor. Y en la conducta, esto va un poquito más lejos de las escuelas, porque el New York Times hace como un mes, el New York Times perdió su principal editor por suicidio. Wow. Porque hizo una conexión personal, íntima, con el chatbox, íntima, y llegó un momento, estaba deprimido, que el chatbot no encontró qué más le iba a responder y le dijo que lo mejor era suicidarse. Finalmente él se suicidó. Y han ocurrido ya eso, entren a las páginas del New York Times y se van a dar cuenta que esto ha sido ya se han reportado ya muchos casos. Ha habido casos, me consta porque lo he vivido, de que el chatbot el ChatGPT ha imitado la voz de un difunto, la ha imitado, y ha llegado el momento también de que el ChatGPT ha enamorado a esa persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que estamos hablando. De lo que hablábamos, la inteligencia. Sí, entonces la inteligencia artificial que llegó para quedarse, obviamente que tiene que tener una regulación, y ni que hablar en la política. Puede imitar cualquier cosa. Muchos de los fake news, de las noticias falsas, son construidas realmente alrededor de la inteligencia artificial. Entonces tiene que llegar ese momento. Y hay cosas en la práctica diaria que ustedes no van a ver, como no lo ve ningún médico. No hay forma de que la computadora en un hospital abrace a la mamá de un niño que acaba de morir. Sí. Eso no va a existir. Ese calor humano. Eso no va a desaparecer, y los médicos que practicamos en los hospitales necesitamos la inteligencia artificial en la cirugía, en la fusión de imágenes, el robot o la mecatrónica que nos ayuda, pero siempre tiene que ser con una regulación, y tiene que haber un filtro para el uso de la inteligencia artificial. De hecho, en el Premio Nobel de la Paz recientemente, el inventor del ChatGPT hizo la advertencia. Hay que leer ese discurso de la advertencia que él hizo, de los graves problemas que pudiéramos tener. Y termino con esto.
esta inteligencia artificial, ¿qué necesita para funcionar? Dos cosas. Necesita energía y necesita ¿qué? Agua. ¿Energía? Y agua. ¿Qué va a pasar cuando tengamos los enormes servidores que se están ya diseñando? La energía tiene que buscarla de algún lado. ¿De dónde la va a buscar? Bueno, probablemente del agua de mar. Pudiéramos nosotros dentro de los próximos 90, 100 años terminar con el agua de los mares. Ese es un tema que lo oí de parte de un gran expositor español, uno de los grandes investigadores en materia de inteligencia artificial. En 100 años no sabemos qué va a pasar. ¿Se puede hablar de un cerebro sano y cómo lo describiríamos? El cerebro, sí, claro, se habla del cerebro sano. El cerebro sano está determinado específicamente por un sistema de conexión importante que tiene el cerebro entre las neuronas. Se llama sistema límbico, el sistema de las emociones, el sistema que gobierna la conducta del ser humano. Pero debemos aclarar lo siguiente: el cerebro es un órgano que se acomoda y que aprende. Y entonces, de aquí viene entonces para la sociedad actual, lo que son los valores éticos y morales de una sociedad son los que el cerebro va a adquirir. Por eso es que la familia es tan importante. Por eso es que la creencia en valores morales y éticos, los valores nacionales, eso es parte del aprendizaje de un niño. Y este es un tema interesantísimo, sobre todo manejado por grandes, aquí hay dominicanos como Jacqueline Malagón, la maestra, que maneja este tema maravillosamente bien, ¿no? De lo que va a significar la inteligencia artificial para los niños dominicanos en las escuelas. Tiene que haber un muro, una valla. La inteligencia humana en el aprendizaje de un niño nunca va a abrazar al niño que llegó llorando porque se le torció el pie o porque ese día no tuvo desayuno en su casa. Eso no va a existir. Hay algo muy importante que se habla, la corregulación emocional, que como usted bien dice, una computadora no lo va a hacer. El hecho de que solamente usted saber que un individuo está ahí a su lado, aunque no diga palabra, siente como ese apoyo emocional. Eso es importantísimo. Bueno, y eso está basado en ciencia. Sí. Son unas neuronas que están aquí en los lóbulos frontales, que se llaman neuronas especulares, que son las neuronas que nos conectan. Es probable que en este momento que él y yo estamos hablando, sus neuronas especulares estén, probablemente no, seguro que están conectadas con la mía. Y muchas veces ocurre que la pregunta que él me hace a mí, ya él la tiene contestada en el cerebro antes que yo la verbalice, porque nos estamos comunicando a través de esas neuronas. Es un estudio que se hizo hace muchos años. Yo creo que el ser humano es la obra maestra de Dios. Así es. Sí, indiscutiblemente. ¿Y de qué manera? Doctor Puello, muchísimas gracias por honrarnos con su presencia aquí en el espacio Algo Más que Vivir. De verdad que en mi carrera profesional, lo que tiene que ver con el periodismo y la parte también de la psicología clínica, esta es una página que guardaré en lo más profundo de mi corazón, este conversatorio que he tenido con usted. Muchísimas gracias por honrarnos con su presencia. No, y gracias por darme la oportunidad. Usted sabe que mientras uno más habla, más se le aclaran las ideas, ¿verdad? Sí, así es. Muchísimas gracias. La invitación a nuestros amables televidentes a permanecer en la sintonía con la programación de BTV. Pásenla bien, será hasta un próximo encuentro.